¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior tuvimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No nos fue bien ni tampoco mal. Segundo pronóstico consecutivo que estamos al 50%. Esperamos mejorar en este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, ya que al dejarnos tu comentario, el algoritmo de Google nos ayudará a llegar a más gente. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 29 de agosto. Empecemos con la Copa de Brasil Sub-20, el encuentro entre Santos versus el Corinthians. Veamos bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Santos de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Santos viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio, y vemos que como mínimo hace un gol. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir Corinthians también viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Corinthians, segunda victoria para Corinthians, tercera victoria para Corinthians y un empate, es decir que Corinthians es el favorito. Veamos cómo le va a Corinthians a Santos como local, y Santos como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Santos juega bien como local, y Corinthians como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, es decir que Corinthians no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Santos y un 45% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es gana Corinthians, gana la visita. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante de Europa, que es la Champions League o la Pre-Champions League, el encuentro entre el Galatasaray versus el Molde. Estos son los partidos de vuelta. Veamos si bajas. Galatasaray tiene 2 bajas y Molde una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Galatasaray viene jugando bien. Aún no conoce la derrota y 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Molde de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Molde no juega bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Galatasaray, es decir que Galatasaray es el favorito. Veamos cómo le va a Galatasaray como local, y Galatasaray como local tiene 4 victorias, una derrota, así que juega bien como local, y Molde como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Molde juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana Galatasaray y un 23% a que gana Molde. El pronóstico para este encuentro es gana Galatasaray, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Panathinaikos versus el Braga. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Panathinaikos de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que Panathinaikos juega irregular. Y Braga de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Braga juega bien, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Braga, es decir que Braga es el favorito. Veamos con a Panathinaikos como local, y Panathinaikos como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Panathinaikos juega bien como local, y Braga como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Braga juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana Panathinaikos y un 32% a que gana Braga. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Young Boys versus el Haifa. Veamos si hay bajas. El Young Boys no tiene bajas y Haifa tiene 2 bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas a Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene
3 empates, 2 victorias, es decir que Young Boys viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Y AIFA de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que AIFA viene bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento quedaron empatados, es decir que no hay un favorito. Veamos cómo le va a Young Boys como local, y Young Boys como local tiene 4 victorias, un empate, así que Young Boys juega bien como local y como mínimo hace 2 goles. Y AIFA como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que AIFA juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Young Boys y un 17% a que gana AIFA. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol, primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la EFL Cup de Inglaterra, el encuentro entre el Bristol City versus el Norwich. Veamos si bajas. El Bristol City tiene 3 bajas y el Norwich tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Bristol City de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Bristol City viene jugando bien. Y Norwich de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Norwich viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Norwich, una victoria para Bristol City, una victoria para Norwich, segunda victoria para Norwich, tercera victoria para Norwich y cuarta victoria para Norwich, es decir que Norwich es el favorito. Veamos cómo la Bristol City como local, y Bristol City como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Bristol City juega bien como local. Y Norwich como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Bristol City juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Bristol City y un 38% a que gana Norwich. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Fulham versus el Tottenham. Veamos si hay bajas. El Fulham tiene una baja y el Tottenham tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Fulham de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Fulham juega irregular. Y Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Tottenham viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Tottenham, segunda victoria para el Tottenham, tercera victoria para el Tottenham, un empate y cuarta victoria para el Tottenham, es decir que Tottenham es el favorito. Veamos cómo le va a Fulham como local, y Fulham como local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Fulham juega irregular como local. Y Tottenham como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Tottenham también juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Fulham y un 44% a que gana Tottenham. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol, primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos al encuentro entre Wolves o Wolverhampton versus el Blackpool. Veamos si bajas. Wolves no tiene baja, tiene una baja y Blackpool tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Wolves de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, así que Wolves juega irregular. Y Blackpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria, así que Blackpool también juega irregular. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Wolves, un empate, una victoria para Blackpool, segunda victoria para Wolves y tercera victoria para Wolves, es decir que Wolves es el favorito. Veamos por a Wolves como local, y Wolves como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Wolves juega bien como local. Y Blackpool como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que Blackpool juega bien como visitante.
Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana Wolves y un 7% a que gana Blackpool. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Wolves y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la FL Trophy, el encuentro entre el MK Dons versus el Chelsea. Veamos si hay bajas. No hay bajas, vamos a ver las estadísticas. Y en las estadísticas, al Dons de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el MK Dons viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Chelsea, que en los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate, es decir que Chelsea juega irregular, pero vemos que como mínimo hace 2 goles. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Chelsea, así que Chelsea es el favorito. Veamos como MK Dons como local, y MK Dons como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no juega bien como local el MK Dons. Y Chelsea como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que Chelsea no juega bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones en su grupo. Y en la tabla de posiciones en su grupo, el MK Dons está en la posición 2 con 0 puntos y Chelsea en la posición 4 también con 0 puntos. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, con mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores. El encuentro entre el Internacional versus el Bolívar es la fase de cuartos de final, son los partidos de vuelta. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Internacional viene jugando irregular. Y Bolívar de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Bolívar no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos. No es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Internacional, es decir que Internacional es el favorito. Veamos cómo le va a Internacional como local. Internacional como local tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Internacional no juega bien como local. Y Bolívar como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, así que Bolívar no juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Internacional y un 30% a que gana Bolívar. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, es una jugada arriesgada. Bet Builder o Clear Apuestas. Bet Builder o Clear Apuestas, que es gana Internacional. Primer gol en marcar es de Internacional y ambos equipos no anotan. Recuerden, esta es la jugada arriesgada. Bet Builder o Clear Apuestas. Gana local. Primer gol de local y ambos equipos no anotan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, el encuentro del Estudiantes de La Plata versus el Corinthians. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Estudiantes de La Plata de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que todo viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota, así que Corinthians viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Corinthians, es decir, Corinthians es el favorito. Veamos cómo le va a Estudiantes como local, y Estudiantes como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que juega bien como local. Y Corinthians como visitante tiene 4 empates, una derrota, es decir que Corinthians no juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Estudiantes y un 15% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o Clear Apuestas. Bet Builder o Clear Apuestas, que es menos 3.5 goles, es decir que se marcarán menos de 4 goles y ambos equipos anotan. Recuerden, Bet Builder o Clear Apuestas, menos 3.5 goles y ambos equipos anotan. Nos vamos
Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no puedes dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, que es muy importante para nosotros, y así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, y aquí les dejo mis redes sociales para que también se suscriban. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.